Ha llegado el momento de hacer el esfuerzo para regular la altura, tamaño y configuración de los edificios. Esto es necesario para atajar la creciente y perniciosa tendencia de unos edificios de bloquear el soleamiento y la ventilación tanto de otros edificios adyacentes como de las vías públicas, así como prevenir la insalubre, a la par que peligrosa, congestión en las condiciones de habitabilidad y el tránsito en las calles. Y finalmente, reducir los riesgos relacionados con el fuego y su amenaza a la seguridad de las personas. George McAnany, presidente del Borough de Manhattan en 1913. Bienvenidos, un podcast más a Nueva York. Muy buenas y bienvenidos de nuevo al podcast de Un Minuto en Nueva York. Yo soy, como siempre, el señor Deco y vengo a contaros estas cositas de Nueva York que siempre tratamos aquí en el podcast. Antes que nada, supongo que ya estaréis notando que el verano se nos va, ya estamos a principios de septiembre. Aquí realmente sí que parece que el verano va tocando a su fin. Hoy estamos en pleno fin de semana del Labor Day, el Día del Trabajo, que se celebra el primer lunes de septiembre en Estados Unidos. Es el equivalente al 1 de mayo. Y pues es el fin de semana largo que marca el final del verano. Y por la climatología, así lo parece, ha refrescado mucho dentro de un verano que no ha sido nada caluroso. De los que yo recuerdo, este ha sido quizá el verano más suave en el que no hemos tenido que pasar grandes calores. Pero vamos a hablar hoy de nuevo en el podcast de edificios, de urbanismo y de cómo la historia ha dado forma a esta ciudad, convirtiéndola en la que hoy vemos. Vamos a hablar de la normativa urbanística, o si queremos ponerlo en palabras que suenen más, sobre todo en España, el Plan General de Urbanismo de la Ciudad de Nueva York, llamada Zoning Resolution, o abreviando, que aquí gustan mucho las siglas, la ZR. Zoning es la palabra que se utiliza, por lo menos en Estados Unidos, para el planeamiento urbano. Esta Zoning Resolution, el año pasado, en 2016, cumplió 100 años desde su primera redacción, 100 años de regulación urbanística que, junto con otras modificaciones y reformas realizadas posteriormente, han dado forma a la ciudad de Nueva York desde esa segunda década del siglo XX. Esta Zoning Resolution hoy en día es el documento fundamental que, junto con todos los agentes que crean la ciudad, pues como son promotores inmobiliarios, arquitectos, ingenieros, urbanistas, incluso la comunidad, las distintas comunidades que viven en la ciudad, es la que las regula, y es un compendio de documentos compuesto por los planos que, por supuesto, que delimitan los distintos tipos de distrito, pues que califican, el tipo de suelo, y un manual de, yo creo que más de 1000 páginas, si bien hoy en día se maneja en formato digital. Quizá también deje en las notas del podcast un enlace a la web de la ciudad donde está este documento para aquellos masoquistas que quieran echar un vistazo y ver un poco el lenguaje. Es un manual que establece la calificación del suelo de la ciudad, estableciendo los parámetros mediante los cuales se puede edificar en la ciudad, fijando, como os digo, los parámetros de edificabilidad, alineaciones, alturas, retranqueos, usos permitidos, entre muchos otros. En esto no se va a diferenciar mucho pues de cualquier otra ciudad del mundo desarrollado, por lo menos, ¿no? No es algo que no se haga en ninguna otra ciudad. Pero es cierto que tenemos que ponernos, para lo que vamos a hablar hoy, en el contexto histórico de la década de 1910, que es cuando la primera versión de este documento se redactó aquí. Y fue pues la primera normativa urbanística de los Estados Unidos. Tenemos que pensar que por aquel entonces ciudades en Estados Unidos como Chicago o la propia Nueva York crecían a un ritmo frenético, ¿no? En el campo de la arquitectura, la ingeniería,
pues estaba ya pegando muy fuerte el uso de la estructura metálica independiente del cerramiento del edificio, y además otro avance técnico importante, que es la invención del ascensor. ¿Qué hizo esto? Bueno, pues permitía que los edificios fuesen cada vez más altos. Mientras tanto, el plano de Manhattan, esa cuadrícula que hoy conocemos todo, calles y avenidas, es un plano que se había creado y definido en el siglo anterior, alrededor de 1811, con el llamado Commissioner's Plan. Los Commissioners pues, fue un grupo de 3 personalidades, 3 hombres pues, importantes que redactaron este plan. Uno de ellos fue Gouverneur Morris, que es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, y además de el abogado John Rutherford y Simon DeWitt, que era el topógrafo del estado de Nueva York. Bueno, pues ellos redactaron ese plan, crearon la cuadrícula de calles y avenidas, una cuadrícula que era únicamente interrumpida por algunos espacios abiertos para el esparcimiento de los habitantes, algunos de los cuales hoy todavía existen. Por ejemplo, el Madison Square Park es uno de esos iniciales espacios abiertos en la cuadrícula. Otros que hoy tenemos no estaban en ese plan. El más evidente, Central Park, no estaba en el Commissioner's Plan de 1811, sino que fue una incorporación posterior, en la década de 1850. Sobra decir que estamos hablando del nuevo trazado de Nueva York, el Bajo Manhattan, que fue la colonia original, primero holandesa y después británica, presentaba y presenta hoy en día un trazado más orgánico al estilo de las viejas ciudades europeas de origen y de corte medieval. Podéis imaginar cómo eran las edificaciones en 1811 cuando se creó la cuadrícula de la trama urbana de Nueva York, ¿no? De calles y avenidas. Podéis imaginar cómo era en cuanto a altura, ¿no? En aquella época, qué se podía edificar. Son calles que tenían y tienen, varían entre 60, 75, 100 pies, algunas excepciones llegan a los 150 pies, para que no sepa, un pie son aproximadamente 30 centímetros para hacer las conversiones. Bueno, estos anchos de calle resultantes parecían suficientes para que en aquella época fuesen calles lo suficientemente abiertas, soleadas y salubres, ¿no? Con la edificación que se hacía por aquel entonces. A mí se me ocurre casas el tipo townhouse, esas casas que hoy podemos ver todavía en Brooklyn, en Harlem, en Chelsea, Manhattan. Son esas viviendas en hilera, las llamadas, muchos casos también brownstones. Son viviendas de 3 plantas y que solo en algunos casos se construía más alto que eso. Por lo tanto, al igual que en esos años, al comienzo del siglo XX, en la década de 1910, hoy en día, si paseas o caminas por el Bajo Manhattan, sobre todo, a veces puedes sentir una cierta sensación de encajonamiento en calles estrechas flanqueadas por edificios altos. Estaríamos en trazados de calle como que datan de el primer trazado del Bajo Manhattan, el trazado original de la colonia, que en muchos casos se conserva, calles como la propia Wall Street, son calles muy estrechas y flanqueado estos edificios que si no estás ya acostumbrado a verlo, te puede dar un poco esa sensación. Bueno, pues eso es un poco la medida de lo que pasó en aquella época, alrededor de 1910. Los avances técnicos de los que os hablaba empezaban a dar como resultado edificios de incluso 20 plantas de altura. En aquel entonces no había realmente una normativa que estableciese cuál era la altura máxima de los edificios. Era, digamos, una limitación técnica lo que fijaba esa altura. Era eso y además una serie de normas no escritas de costumbre dentro del mundo de la construcción
y la promoción inmobiliaria. El que dicen que realmente provocó el cambio, ¿no? Y bueno, pues que realmente disparó la necesidad de empezar a regular eso fue la construcción de un edificio emblemático que es el Equitable Building, que era, pues, se construyó para ser sede de una compañía de seguros, la compañía de seguros del mismo nombre, y es un edificio obra del arquitecto Ernest R. Graham, que era un arquitecto de Chicago, Chicago muy importante, ¿no? En esta época en el mundo en el campo de la arquitectura en Estados Unidos, ¿no? Con esa escuela de Chicago que dio esos nombres tan famosos. Uno de ellos, el propio Daniel Burnham, que también siendo de Chicago había realizado previamente propuestas para este edificio e incluso el Flatiron, que construyó un edificio del que hemos hablado soradamente en este podcast y que sale mucho en las redes sociales. Bueno, por explicaros un poco cómo es este edificio y qué provocó pues todo este cambio de conciencia, ¿no? Y qué empujó a las autoridades a regular el urbanismo en Nueva York. Haceros una idea, este edificio es una mole, tiene una planta, su planta ocupa la manzana entera donde se ubica y a partir de ahí tira para arriba 40 plantas apenas sin separarse de la alineación oficial, solo pues una especie, el edificio en un momento tiene como a partir de la cuarta, quinta planta toma forma de H, pues para proporcionar más fachada y que más estancias interiores puedan tener ventanas, pero eso es todo hacia arriba, 40 plantas, sin ningún tipo de retranqueo o lo que se llama aquí setback, que es un término fundamental en la normativa urbanística. Dejaré en el Tumblr del podcast la imagen del edificio para que os hagáis una idea. Y si alguna vez estáis en Nueva York o os cuadra o incluso podéis consultarlo a través de por Google Maps o ver fotos, este edificio lo podéis ver en Broadway, es el 120 de Broadway, en el Bajo Manhattan, más o menos a la altura de Cortlandt Street, casi pues alineado con el World Trade Center. Si estáis delante del World Trade Center y del lo que es el nuevo intercambiador, el Oculus, tirando hacia por ahí, por Cortlandt Street, llegáis a Broadway y os lo encontraréis. Para los shopaholics, decir que está muy casi delante de los almacenes Century 21. Bueno, pues este edificio, y como os digo, esta masividad que tenía y el encajonamiento que provocó fue la chispa que disparó la iniciativa que hablamos en la introducción del podcast, ¿no? En 1913 se pusieron manos a la obra para redactar la primera Zoning Resolution, o pues traducirlo a términos que nos suenan más, el Plan General de Nueva York. Esta Zoning Resolution de 1916 fue la primera normativa que abarcaba toda la ciudad. Una ciudad que ya en aquella época, unos 10 o 15 años antes, ya se había consolidado y ya había incorporado a los 5 boroughs. Ya Brooklyn, Bronx, Queens, Staten Island ya eran parte de Nueva York. Era una ciudad ya de unas dimensiones tremendas y respondía tanto a los intereses de los gestores municipales como de los residentes. Como decía antes, pretendía impedir el bloqueo de la luz y la ventilación de los edificios entre sí y las calles que los rodeaban, claro, limitando el volumen de los edificios mediante una serie de retranqueos respecto a la vía pública en función de su altura. Realmente no imponían ninguna limitación de altura, sino que establecía unos límites, aparte de esos retranqueos, en el porcentaje de ocupación de la parcela. Los redactores jefes de esta Zoning Resolution fueron George McAnany, el autor de la cita que sale en la introducción del podcast, y Edward M. Bassett. Se dice que Nueva York tuvo
la buena suerte de que McAnany fuera una persona muy influente en el mundo de la política de la ciudad, para lo cual le permitió poder llevar a cabo esta titánica labor, dada pues que había tenido una dilatada carrera en cargos públicos, e incluso había ocupado cargos como el de gerente del New York Times. Os podéis imaginar pues el impacto que pues en una ciudad en plena expansión, donde era el refrán en inglés, ¿no? Every man for himself, que es sálvese el que pueda. Pues bueno, se construía pues lo más alto que te podía, y lo más alto y lo más grande, sobre todo. No es tanto una cuestión de altura, sino de volumen y de posición respecto a las calles. Pues que viniesen a imponer unas limitaciones, eso tuvo que provocar tensiones. Por ello, bajo estas reglas, los edificios en distritos estrictamente residenciales, que habían sido calificables como tales, solo podrían ser tan altos como la anchura de la calle que tuvieran enfrente, es decir, una relación 1 a 1. Esto realmente era la mayoría de la ciudad, ¿no? Y bueno, fue una limitación bastante estricta que en el año 1961, con otra revisión del plan, se modificó. Otras zonas permitían un ratio de 1 1/4, 1,5, 2, 2,5. Bueno, pues eran las alturas que los edificios podían crecer sin, digamos, retranquearse, ¿no? Sin dar, digamos, un paso atrás respecto a la calle, pues tal como podemos ver hoy en día en muchos edificios. Por comparar con las normas estas que se redactaron se aprobaron en 1916, el edificio del que hablamos, el Equitable Building, realmente se hubiera quedado probablemente en alrededor de 18 plantas, ¿no? Según análisis que se han hecho a posteriori y aplicando estas normas a posteriori. Bueno, esta forma de delimitar las alturas de los edificios realmente sigue en vigor hoy en día, ¿no? Existe pues un sistema llamado el plano de exposición, ¿no? Que, pues, Height Factor y Sky Exposure Plane, que pues mediante factores de 2 a 7, 2,7 o 3,7 en función del ancho de la calle, pues marcan, digamos, unos planos virtuales del que con una inclinación determinada, del cual el edificio, a partir de cierta altura, pues generalmente suelen ser 60 pies, tiene que retrasarse y no en ningún momento interrumpir ese plano, digamos, virtual, ¿no? que el proyectista tiene que respetar. Si echáis un vistazo a Manhattan, ¿no? Pues si podéis mirarlo, sobre todo yo creo que es más fácil verlo desde el East River, el puente de Brooklyn o el puente de Queensboro. Ahí podéis ver muchos edificios donde os será difícil distinguir esta morfología, ¿no? Es decir, un edificio que parte de la calle con una base vertical hasta una cierta altura y que después pues va escalonándose, va retranqueándose, formando una especie de pirámide, ¿no? Que lo que hace realmente es dejar espacio para que la luz y pues el aire, el viento tenga espacio para llegar pues al nivel de la calle y que las calles no sean totalmente oscuras y encajonadas, ¿no? De este modelo, esto sería ya entrar en muchos detalles, ¿no? Sobre cómo se proyecta un edificio en Nueva York. Existe, digamos, en los 80 se introdujo un modelo alternativo que, es llamado Quality Housing, que es más simple, es más parecido a lo que se hace generalmente, sobre todo en España, y pues parte del sistema de una altura base y un retranqueo a partir de esa altura, aparte pues de introducir los parámetros de edificabilidad que no existían entonces y pues los porcentajes que hoy en día, y eso se utiliza en muchas partes del mundo.
Bueno, aparte de todo el tema de las alturas y que los edificios no fuesen así tan altos formando calles encajonadas, lo que también esta Zoning Resolution trató de hacer es separar distritos y evitar la invasión por parte de fábricas a los distritos comerciales, ¿no? Dedicados a la venta pues de todo tipo de artículos, y también la invasión de los edificios, de los barrios residenciales por parte de fábricas, ¿no? Y así poder, lo que trataban era dimensionar adecuadamente las calles, ¿no? En cuanto al tráfico, la circulación de personas y del metro, ¿no? Lo que trataban de hacer era que, pues, si ellos las calles tenían un tamaño, pues si en una calle va a aparecer una fábrica, en una calle de 20 metros, eso va a provocar problemas por el tráfico, por la carga y descarga, y la ciudad no va a funcionar, ¿no? Son esas teorías que tenían y cómo trataban de ordenar pues una ciudad que por aquel entonces tenía ya unos más de 2 millones de personas. Y sobre todo lo que hizo esta primera normativa urbanística de Nueva York fue algo mucho más revolucionario, ¿no? Y que pues en algún momento chocaba mucho con el carácter libertario, ¿no? de Estados Unidos, que fue que fijó las bases para establecer que los propietarios del terreno realmente no eran libres de hacer todo lo que quisieran en su propiedad. No podían edificar o hacer cosas en sus terrenos que generase molestias o condiciones desfavorables a su alrededor en lo relacionado a la salud, el bienestar y la seguridad de los otros ciudadanos de la ciudad. Bueno, pues eso es una medida que eso en su momento pues generó conflictos, ¿no? Pero que algo que hoy nos parece normal en cualquier ciudad del mundo, en aquel momento pues no lo era tanto. Curiosamente, hoy en día este 120 de Broadway es sede del DCP, que es el Department of City Planning, que para entendernos sería la Gerencia Municipal de Urbanismo de Nueva York. No sé si realmente eligieron ese edificio pues expresamente, ¿no? Para tener su sede ahí al ser el edificio significativo que empezó todo la regulación urbanística en Nueva York, o realmente fue algo más fortuito. Yo me inclino por la primera, ¿no? Que sí, que el carácter histórico ese edificio hizo que él lo eligiese. Yo he ido alguna vez a alguna reunión que otra ahí, y realmente es un edificio impresionante. Primero por su masividad, tiene varias entradas dentro, tiene aparte del interés arquitectónico que tiene, ¿no? Es un edificio muy ricamente decorado, ¿no? Y masivo, y lo que representa, ¿no? Y bueno, pues hoy en día es un edificio histórico, lo que se llama landmark. Y bueno, hay quien dice que basta de culpar a este edificio exento de cualquier ranqueo respecto a la ley de calle y capaz de albergar a más de 16.000 trabajadores, ¿no? Que este edificio fue el detonante, pero que las causas ya estaban ahí, no otros edificios, y esto lo podéis ver si vais a la zona esa del Bajo Manhattan en Broadway. Podéis ver muchos edificios que generan esa sensación en el viandante. De hecho, esa parte de Broadway, esos últimos metros de Broadway antes de llegar por a Battery Park y todo eso, se le llama el Canyon of Heroes, el cañón de los héroes, y fue escenario de esas grandes paradas, ¿no? Cuando se celebraban hechos históricos como el final de la Segunda Guerra Mundial o la llegada de los astronautas a la Luna, ¿no? Esas grandes paradas victoriosas donde están tirando confeti y papelillos y van ahí en unos coches descapotables, pues es esa zona, ¿no? Y ahí se puede apreciar, ¿no? esa morfología. También no hay más que acercarse un poquito más abajo a Wall Street, como os digo, para experimentar esa sensación de encajonamiento
y que fue un poco lo que sumó junto al Equitable Building el tomar medidas para redactar esta primera Zoning Resolution en 1916. Y bien, ¿cuál fue el impacto y las repercusiones de esta Zoning Resolution de 1916? En Estados Unidos, como os decía, esa es la primera norma urbanística y fue importante la obra de un delineante llamado Hugh Ferris, que publicó una serie de dibujos que eran estudios de volumetrías que claramente describían las formas posibles que podían tener los edificios en función de estas normas, ¿no? Así que al finales de los años 20 el rascacielos con retranqueos a partir de una cierta altura, que realmente era una respuesta a esta normativa urbanística de Nueva York, se convirtió realmente en un estilo y se propagó a ciudades como Chicago o incluso Shanghái, que no estaban sujetos a esa normativa, pero como os digo, fue algo que prendió en el llamado los rascacielos del Art Deco. El Art Deco, pues no tenemos más que irnos allá que ver el Chrysler o incluso el Empire State Building. También esta normativa tuvo influencia en el movimiento moderno, el estilo internacional en Nueva York. Alrededor de del mid-century, que se llama, quedaros con esa expresión, el mid-century, que es el nuevo vintage. Pero bueno, en cuanto a arquitectura, los edificios que llegaron a Estados Unidos, pues por parte de arquitectos, muchos alemanes, ¿no? que emigraron, el propio Mies, a Estados Unidos. Estos edificios, lejos de esa forma como el Empire State Building, buscaban volúmenes más limpios, paralelepípedos. Estos edificios consiguieron adaptarse a la Zoning Resolution mediante el recurso de la utilización de las plazas frente a los edificios, que hacía que todo el edificio se retranquease, formando unos espacios públicos frente de ellos, o incluso crear unas bases de 2-3 plantas y que en el centro presentaban la gran torre central, ¿no? El más claro ejemplo sobre esto que os digo fue, por un lado, el Seagram Building de Mies van der Rohe con Philip Johnson, que introducía la idea esa de la plaza frente al edificio, el edificio que se echa atrás en la calle y forma una plaza pública frente a él, y el Lever House de SOM, de Skidmore, Owings y Merrill, que forma la idea que os digo de una base baja del edificio y una torre alta que se levanta en medio. Y así llegó la reforma de 1961, que recogió estas ideas, y aparte pues de no ceñirse solo a la idea de regular la altura mediante los retranqueos, generando pues esas formas de piramidales de los edificios en su parte superior, sino que introdujo el concepto más moderno de la edificabilidad, lo que se llama aquí floor area ratio, pues el porcentaje de edificio, de superficie construida que se puede edificar en relación a la superficie del solar. Además, introdujo una idea que hoy en día podemos ver en Nueva York por todas partes, que es el incentivo, un bonus de la plaza pública. ¿Qué es eso? Pues el planeamiento aquí dice que pues con unas ciertas condiciones, si un edificio proporciona un espacio público tanto frente de él como incluso dentro de él, ese espacio se convierte en una bonificación que el edificio puede construir más, pues equivalente pues a ese espacio que está, digamos, donando a la ciudad. Eso lo podemos ver en muchos edificios de Nueva York y está asociado pues tiene incluso un logotipo regulado, donde muchos edificios podríais ver pues que ese es un espacio público, incluso dentro del edificio,
que tiene un horario, pues a lo mejor de 8 de la mañana a 10 de la noche, está abierto al público, pues, y pues son espacios donde tú puedes estar, puedes comer, supongo pues que dentro de unas normas de conducta. E incluso pues hay edificios, la propia Torre Trump en la Quinta Avenida, si tenéis ganas de pasaros por ese canto al mal gusto, pues tiene en su planta inferior un espacio público pues que es accesible al público dentro de unos horarios y se puede entrar ahí, pues a cambio, pues supongo que en su día le daría unas compensaciones de poder construir más a cambio de ese espacio público. Muy bien, pues espero que no os haya parecido muy pesado el tema de las normativas, pero realmente es algo que, si te fijas un poco en la forma de los edificios, puedes ver el cambio, ¿no?, que se ha dado, que se dio en la forma de pues cómo pasamos de ese estilo de terminar los edificios en una especie de pináculos, ¿no?, como fue el propio Chrysler o el Empire State y muchos edificios, pues cómo fue la transición durante los años 50, 60 a esos edificios, a esos volúmenes más limpios, paralelepípedos y bueno, pues aparte de lo que eran los estilos que cambiaron en esas décadas, pues también ahí detrás estaba la normativa urbanística que también estaba dando soporte a esa forma de los edificios. Bueno, no sé qué tal os parecen estos temas, pueden ser un poco áridos, pero bueno, son cosas que iremos combinando con temas más del día a día, más relacionados pues con lo que es el turismo o las anécdotas o la actualidad incluso. Yo os digo que si queréis un poco escuchar más sobre arquitectura, os remito a un podcast donde tengo el gusto de colaborar con otros compañeros, que es la Morsa Era Yo Arquitectura, donde bueno, esta temporada esperamos seguir grabando un poco más, y no hace mucho grabamos, por ejemplo, un programa sobre el más famoso arquitecto americano de todos los tiempos, Frank Lloyd Wright, donde pues tenemos incluso a un invitado, José Ramón, que sabe mucho del tema y nos cuenta cosas, y nosotros también contamos lo que podemos, así que buscadlo y suscribiros, que os va a gustar. Muy bien, pues gracias como siempre por escuchar el podcast, gracias a los que os suscribís a él, dejáis reseñas en iTunes o Apple Podcast, como se llama ahora. Necesitamos esas reseñas para que pues, el podcast tenga visibilidad, que esto lo hacemos para que se escuche y se conozca. Así que nada, gracias de nuevo por estar ahí, saludos y hasta el próximo número de Un Minuto en Nueva York. Adiós.